Para continuar con nuestro curso de cálculo en varias variables, ahora hablemos un poco sobre la longitud de caminos. Notemos que si gamma es una función que resulta ser derivable, nos resulta útil para resolver la pregunta de cómo calcular la longitud de arco de C. Así tenemos la definición de longitud de arco. Consideremos f una función definida en un intervalo a, b en Rn, tal que resulta ser un camino de clase C1 en a, b. Entonces, la longitud de arco de la curva descrita por f, desde f de a hasta f de b, que se denota como LF, se define como la integral de a a b de la norma de f' de t de t. Como f es de clase C1, entonces f' es una función continua, al igual que la función que podemos llamar phi, que a cada x en Rn le asocia su norma. Y entonces obtenemos que tomar la norma de f' de t para cada t en a, b resulta ser una función continua, ya que la podemos ver como una composición de funciones continuas. Esto nos permite concluir que la integral de a b de la norma de f' de t existe siempre, ya que recordemos que las funciones continuas son Riemann integrables. Veamos ahora un par de ejemplos. Como primer ejemplo, consideremos la función f que va del intervalo cerrado 0,2 pi en R3 y cuya regla de correspondencia es f de t igual a coseno de t, seno de t, t, como se muestra en la figura que veremos a continuación. El ejercicio nos pide calcular la longitud de f en 0,2 pi. Para resolver este ejercicio, primero notemos que f resulta ser una función de clase C1 en 0,2 pi, y además f' de t es igual a menos seno de t, coseno de t, 1 para cada t en 0,2 pi. Además tenemos que f' de t es igual a la raíz cuadrada de seno cuadrado de t más coseno cuadrado de t más 1, y esto es igual a la raíz de 2. Por lo tanto, la longitud de f en el intervalo cerrado 0,2 pi resulta ser igual a la integral de 0 a 2 pi de raíz de 2 de t, y hacer este cálculo nos lleva a que la respuesta es igual a 2 raíz de 2 pi. Por lo tanto, la longitud de arco de f en el intervalo cerrado 0,2 pi es igual a 2 raíz de 2 pi. Notemos además que si gamma es inyectiva en a, b, salvo un número finito de puntos, y C es la curva que describe gamma, entonces la longitud de gamma puede interpretarse como la longitud de C. Veamos ahora un ejemplo donde esto en general no es cierto. Consideremos, esto es, si consideramos una curva C en R2 o en R3, por ejemplo, y f es una función que va de un intervalo i de R a Rn, con n igual a 2 o 3, un camino cuya traza es esta curva C, en general no es cierto que la longitud de C sea la longitud del camino f. Veamos un ejemplo. En el ejemplo que vamos a ver, podemos notar en particular que la función que nos están dando no resulta ser inyectiva. Veamos el ejemplo. Consideremos el camino f que va del intervalo cerrado 0,4 pi en R2, cuya regla de correspondencia es f de t igual a coseno de t, seno de t. Como hemos visto anteriormente, esta es una función que resulta ser de clase C1 y de hecho es regular. Podemos notar que la curva descrita por f pues resulta ser el círculo unitario, y f recorre 2 veces el círculo unitario. Además, para cada t en 0,4 pi,
f' de t es igual a menos seno de t, coseno de t, y f' de t es igual a 1. Entonces, la longitud de f es igual a la integral de 0 a 4pi de la norma de f' de t de t, y esto es igual a la integral de 0 a 4pi de 1 de t. Esto es igual a 4pi, y podemos notar que entonces la longitud de f resulta ser igual al doble de la longitud del círculo unitario, que como sabemos es 2pi. Como siguiente observación notemos lo siguiente. Si consideramos f una función definida de un intervalo cerrado a, b en Rn, que resulta ser un camino regular, y además tenemos que f barra, que va del intervalo cerrado c, d en Rn, resulta ser una reparametrización en f, entonces se puede probar que la longitud de f es igual a la longitud de f barra. Por cierto, recordemos que al ser f barra una reparametrización de f, lo que queremos decir es que existe una función phi que va del intervalo cerrado c, d en a, b de clase C1, tal que la imagen del intervalo c, d bajo phi es el intervalo a, b, es decir, phi resulta ser su proyectiva. Además, phi' de t es distinto de 0 para cada t en el intervalo c, d, y además f barra es igual a la composición de f con la función phi. Para más detalles pueden ver en la página 471 del libro de Claudio Pita Ruiz de cálculo vectorial proporcionado en la carpeta de este curso. Veamos ahora un ejemplo de esto. Como ejemplo consideremos el siguiente. Consideremos f que va del intervalo cerrado 0,2pi en R2, el camino dado por la función f de t igual a seno de t, coseno de t, que podemos notar que f está recorriendo el círculo unitario x cuadrada más y cuadrada igual a 1 en el sentido de las manecillas del reloj y una sola vez. Ahora bien, para cada número natural mayor o igual que 1, consideremos la función phi n que va del intervalo cerrado 0,2pi sobre n en 0,2pi, y cuya regla de correspondencia es la siguiente. Phi de n evaluado en t es igual a n que multiplica a t. Podemos observar que esta es una función de clase C1 y que además resulta ser biyectiva. En particular, tenemos que para cada t sub 0, que está en el intervalo cerrado 0,2pi n, al evaluar 1 sobre n que multiplica a t con phi de n, esto resulta ser igual a t sub 0. Esto es, phi de n es una función subproyectiva. Así que podemos considerar f barra, que es igual a la composición de phi n con la función f, que va del intervalo cerrado 0,2pi en R2, tal que f barra de t es igual a seno de nt, coseno de nt. Esto es, resulta ser una reparametrización de f. Entonces, si calculamos la longitud de f barra, al realizar las operaciones podemos notar que esto es igual a 2pi, y esto es exactamente igual a la longitud de f. Para continuar con nuestros ejemplos, veamos primero una operación que podemos definir entre dos caminos que satisfacen ciertas condiciones. Consideremos gamma un camino que va del intervalo cerrado a, b en Rn, y sigma un camino que va del intervalo cerrado c, d en Rn, tales que satisfacen lo siguiente. El punto donde inicia sigma es el punto donde termina gamma, es decir, gamma de b es igual a sigma de c. Con esto, lo que vamos a hacer es concatenar
el camino gamma con el camino sigma. Y eso se realiza de la siguiente forma. Para hacerlo, primero vamos a reparametrizar sigma, de modo que sigma pueda definirse en el intervalo cerrado b, b más d menos c, a través de lo siguiente. Primero vamos a definir una función phi entre el intervalo cerrado b, b más d menos c y el intervalo cerrado c, d. Si uno hace las operaciones adecuadas, puede notar que la regla de correspondencia de phi es la siguiente: phi de s igual a s menos b más c. Entonces, vamos a definir sigma barra como la composición de phi con la función sigma del intervalo cerrado b, b más d menos c en c, d, con la siguiente regla de correspondencia: sigma barra de s es igual a s menos b más c. Ahora bien, como siguiente paso, definimos la concatenación de gamma con sigma, que se denota como gamma más sigma, de la siguiente manera. Gamma más sigma va a ser una función definida del intervalo cerrado a, b más d menos c en Rn, y cuya regla de correspondencia es la siguiente: gamma más sigma evaluado en t es igual a sigma de t para cada t en a, b, y gamma más sigma evaluado en t es igual a sigma barra de t, es decir, sigma de t menos b más c, para cada t que esté en el intervalo cerrado b, b más d menos c. Si vemos gráficamente qué es lo que estamos haciendo, podemos notar que para cada t que está en el intervalo cerrado a, b, este nuevo camino, gamma más sigma, nos está describiendo el camino gamma, y una vez que concluimos a partir del intervalo b hasta b más d menos c, este camino de concatenación nos está describiendo sigma. Algo que debemos notar es que a pesar de la notación gamma más sigma, esta no es una operación que esté denotando una suma de funciones, y de hecho tampoco es una operación que resulte ser conmutativa. Lo que nos está denotando es que en cierto modo podemos pegar los caminos, es decir, a gamma le estamos pegando al final el camino sigma. Algo más que podemos notar es que si gamma y sigma son de clase C1, no implica necesariamente que gamma más sigma, la concatenación de estos dos caminos, también lo sea. Y esto es un ejemplo que pueden revisar en la bibliografía, por ejemplo en el libro de Claudio Pita Ruiz. Veamos un par de ejemplos de esto. Primero notemos lo siguiente: si tenemos gamma, un camino de clase C1 que va del intervalo cerrado a, b en Rn, y sigma es un camino de clase C1 que va de un intervalo cerrado c, d en Rn, y esos dos caminos se pueden concatenar. Digamos que gamma lo podemos concatenar con c, es decir, que gamma de b es igual a sigma de c. Entonces se puede probar que la longitud de la concatenación de estos dos caminos, esto resulta ser igual a la suma de las longitudes de cada uno de estos caminos. Veamos un ejemplo en específico. Consideremos gamma definida del intervalo cerrado 0, pi en R2, dado por gamma de t es igual a menos coseno de t, seno de t, y sigma que va del intervalo cerrado 1,3 en R2, tal que sigma de t es igual a t, t menos 1. Podemos notar que gamma de pi es igual a sigma de 1, de tal manera que está definida la concatenación de gamma con sigma, y cuya regla de correspondencia es la siguiente: gamma más sigma va del intervalo cerrado
0, pi más 2 en R2 y su regla de correspondencia es la siguiente. Para los t que están en 0, pi, a cada t lo mandamos a gamma de t, esto es menos coseno de t, seno de t, y para cada t que está en el intervalo cerrado pi, pi más 2, a cada t lo enviamos a t menos pi más 1, t menos pi. Podemos notar que el camino gamma más sigma no resulta ser de clase C1, pero sí resulta ser, pero sí podemos calcular su longitud de arco. De hecho, un ejercicio nos permite notar que la longitud de arco de este camino es igual a pi más 2 raíz de 2. Es un ejercicio verificarlo y observar que la longitud de gamma más sigma es igual a la longitud de gamma más la longitud de sigma. Con este ejercicio concluimos este video.